un día había una cotidianidad llena de ayunos. Ayunaban lunes, miércoles y viernes por obligación, los sábados por solemnidad y devoción en honor a la Virgen. Tampoco pensemos que desayunaban grandes cosas, un mendrugo de pan a lo sumo. Los profesores estaban exentos del ayuno, puesto que entendían que el hablar era mantener intelectualmente un discurso. No podían ayunar. ¿Cómo iban a llegar? Tenían dos clases, prima al amanecer, vísperas al atardecer. ¿Cómo iban a llegar a vísperas? Porque ayunar es ayunar, sin pan, sin agua, sin nada. Ayunar es ayunar. Puesto que señalaban, si recuerdan, Ignacio da mucho papel a la imaginación en los ejercicios. Imagínese usted como si estuviese en el portal de Belén, vea usted a la mula, al buey, a la paja, al niño llorando, a la Virgen. Imagina. El carisma ignaciano te hace una composición del lugar. Y entendían que con el ayuno el cuerpo quedaba dominado para esa composición. Lo definitivo era una unión plena entre el alma y el trasmundo y lo divino. Vida privada y vida comunitaria no quedan bien diferenciadas. El jesuita en Salamanca siempre era entendido como un miembro de un cuerpo más amplio. Es decir, igual que un dedo, es un dedo, sí, pero forma una mano, un brazo, una extremidad y un cuerpo. El jesuita era igual. Cuando estaba en oración, cuando estaba en estudio, cuando estaba limpiando, todos lo hacían. En los 219 años, no he encontrado, y no es que quiera mentir, no he encontrado ningún caso de pecado grave, no aparece. De sexualidad tampoco, no aparece. Y reglan todo, reglan hasta cuando comían chocolate a escondidas. Un niño entra novicio, 18 años, le ponen a ayunar. En algún momento tiraba del chocolate. Además un chocolate negro, quien haya 99%, pues lo metes en la boca y eso ya solo te da un cuerpo en la saliva y hasta eso lo regulan. Sí que es verdad que a algunos se fue la cabeza, los encarcelaron en la torre derecha de la iglesia, esperando que curase. Nunca, la psicología de la época no estaba bien estudiada. ¿Por qué digo esto? Porque cuando empezamos a señalar todo lo que hacía, el jesuita una vez que entraba en la orden no se veía desnudo. Siempre tenía una especie de sotanilla de lino debajo sobre la que se bañaba. Él no se volvía a ver desnudo. Puede parecer estúpido, puede parecer extraño, pero mantenía un pudor consigo mismo. ¿Por qué? El ángel de la guarda, al que todos nos sonarán que nos hablaban de niños, estaba presente. Cuando teníamos que cruzar una puerta, tendríamos que dejar primero paso al ángel de la guarda. Entonces, desde que el jesuita se levantaba, lo primero era ese diálogo con él. Ahora, se levantaba en torno a las 5 de la mañana. No pensemos una noche larga, cómoda. Dependiendo de la piedad, todos los días el jesuita y del tiempo, no era lo mismo Cuaresma que Pascua, tenía que romper la noche entre 1 y 7 veces.
tenían un jesuita encargado de tocar la campana para que se levantasen y de comprobar que estaban despiertos. Porque una grandeza de la compañía es que la noche es el momento de más dificultad. Es decir, en la noche, si no tenemos móvil, no tenemos luz, no tenemos vela, la orientación por un sitio conocido era difícil. De noche además parece que se escuchan muchos ruidos, muchas catástrofes, todo en la noche se magnifica, no controlamos. Los jesuitas dirán una cosa importante de ellos, que la noche era un tiempo de gracia, era el tiempo de salvación. ¿Por qué? Porque de noche había nacido el niño Jesús en el pesebre. De noche Jacob había visto los ángeles subir y bajar del cielo. De noche Jesucristo había resucitado. Y empiezan a sacar acontecimientos que habían pasado en la noche. Y como Ignacio le daba tanta importancia a esa composición del lugar, aprovechaban para ello la noche. Los momentos de grandes disciplinas, flagelaciones íntimas en la habitación eran de noche. La jornada se entiende, por tanto, organizada como una liturgia eterna, que comienza, el introito sería levantarse, y el temisae, que decían antes, podéis ir en paz, al meterse en la cama. Pero tenemos la carta de un jesuita, el pobre, el Antonio de Córdoba, hijo de la duquesa, le escribe a su madre, ella le pregunta que qué tal se ha habituado, que qué tal descansa. Y él responde que la primera noche cómoda, después de entrar en la compañía, será el día de su muerte, que ya va a descansar de verdad. No sé si nos podemos situar un poco. ¿Esto cómo lo veían el resto de los seglares, las otras órdenes religiosas, los otros estudiantes? Si estamos hablando de lo que pasaba intramuros. Colegio Real de la Compañía Universidad Pontificia, salen no por la puerta de Santa Bárbara de la calle Serrano, sino la calle Compañía, la puerta regia que tiene las escaleras donde suelen poner la bandera, la que está pasando la fachada de la iglesia, nos situamos, ¿verdad? Aproximadamente unos 50, 70 jesuitas, dependiendo del año. Todos en comunidad, es decir, de dos en dos, formando como si fuera un desfile militar, sin hablar, no solían hablar, sin haber mandado criados que guardas asientos en patio de escuela. Llegaban a clase, no se sentaban. ¿Cómo tomaban apunte? Sobre la espalda del de delante. En alguna ocasión, alguno debió sacar un pañuelo de seda que todavía conservaba, se despojaban de la vestimenta, pero aquello que estaba roto ya no mantenía la dignidad. Pero claro, el pañuelo de seda, por muy roto que esté, seguía siendo de seda. Y el jesuita de al lado se debe dar cuenta, no le dice nada, esperando a corregirle en privado en el colegio, pero el que había sacado el pañuelo se da cuenta que tenía un pañuelo de seda. Vamos a suponer que no lo sabía. Y al primer pobre se lo regala. El resto de los estudiantes ven el acto. El resto de los estudiantes también ven cómo estos que son tan tranquilos, ordenados, porque igual que fueron, volvían. En periodos claves salían a la Plaza San Isidro, salían a la Plaza del Corrillo, salían a la Plaza del Patio de Escuela, salían a lo que ahora es el Botánico, en el entorno del colegio, y si había un banco, sobre el banco, se subían a donde pudiese y empezaban a hablar de su vida, de lo que eran antes de entrar en la compañía. Esto es importante.
hablaba si tenían un hijo ilegítimo o si podían haberlo tenido. Hablaban, por ejemplo, los vítores universitarios, que son tan famosos. Si habían ido a hacer un vítor, que era pecado, al principio fue pecado venial, se convirtió en pecado mortal después. Si iban a hacer un vítor, ¿por qué? Porque el vítor siempre conllevaba alguna muerte. También se hablaba si tenía alguna relación con alguna mujer antes de. Claro, públicamente, donde la compostura, la honra, la decencia tenían mucho que decir. Donde el qué dirán era importante en una sociedad. En Salamanca nos conocemos casi todos los que vivimos en la ciudad de nuestro rango de edad, cuanto más en la época que la población era mucho inferior. Pero ahora también hablaban de las riquezas, de las promesas de futuro, de quién eran hijos. Y más allá, aquellos que les habían visto entrar en la orden, solo con ver comparaban. No era necesario nada más. Solo con ver era posible intuir el cambio, sin obligación alguna, sin incidir en imponer a nadie. Eso fue muy importante. Los ejercicios además espirituales, que era lo que hacían al entrar, daban plena libertad. Debemos pensar que los ejercicios de 4 semanas era muy raro el que lo hacía, sobre todo ya en etapas avanzadas. Lo normal era ejercicios espirituales de 1 semana. Se llegaron a poner en Salamanca como obligatorios antes de ordenarse los sacerdotes. Tenían que ir por los jesuitas a recibir los ejercicios. Los ejercicios es el mayor momento de soledad, puesto que, ¿ves? Te dicen una palabra y usted apáñeselas como pueda con eso. ¿A qué preparaban con los ejercicios? La conversación que tenían en el refectorio a la hora de la comida era una conversación sobre un libro devoto, sagrado, una vida pía. En Salamanca se dieron muchos testimonios, cartas que enviaban otros jesuitas desde América. Son divertidísimas, porque cuentan todo lo que van viendo. No entienden que están en un nuevo continente. Aquello les parece el jardín y lo van describiendo. Y claro, ya el jesuita lo va escuchando. Y le va entrando ese celo por ir a América, ese deseo. La comida, carne a lo mejor cada 15 días, ceniza muchas veces, muchos viernes, sí, ceniza, sí, en la comida. Vino, bueno, tenían un pozo de nieve, eso sí, para refrescarse los pobres. Tenían algunas huertas, entonces con esta huerta solía hacer alimento y después dependía si el ganado tenía un percance, como fue 1626 la ría de San Policarpo, y se quedaban sin cordero, todo el año sin cordero. Si la matanza fue buena, pues tenían cochino, si no, nada. Si la vaca se moría en el parto, ni vaca, ni ternero. Era una vida muy precaria, donde además la importancia de la providencia se veía latente. Un estudiante con su casa, su criada, su ama de llave se llamaba,
que le cocinaba a lo mejor a la última. De repente, en esas condiciones de vida, 2 veces a la semana, porque claro, todos estamos hablando dentro del colegio, 2 veces a la semana entraban externos a los actos académicos. Estos actos académicos tenían lugar en el general, el actual aula magna de la Universidad Pontificia. Pero la forma de comportarse por parte de los jesuitas invitaba a que alguno pidiese hacer ejercicio, siempre. ¿Cuándo estudiaban? Cuando no rezaban, estudiaban, salvo media hora al día para barrer. Barrer, adecentar, limpiaban todos los días. En eso era muy pulcro, puesto que recordaban lo de la paja en tu ojo, la paja en el ojo ajeno, la viga en tu ojo. Lo recordaban continuamente mientras limpiaban. Como ven, no estamos haciendo ninguna referencia a lo que pasaba dentro del templo, puesto que intuyo que por lo menos sepan que el oficio divino tiene sus liturgias, sus laudes, su Eucaristía diaria, sus visitas, su examen de conciencia. La vida, el curso académico, por así decirlo, comenzaba con San Lucas. A partir de ahí se organizaba todo, depende del año, hasta San Pedro, algunos hasta la Asunción de la Virgen, hasta la Virgen de Agosto la llamaban. San Juan en algún año, pero era muy raro que terminasen tan pronto. En ese tiempo podemos decir que el jesuita, a lo sumo, había dormido de 2 a 5, como muchos, sin contar que se despertase, de 2 a 5. A las 5 se levantaba, comenzaba el oficio, a las 7 tenía la primera clase. Volvía con su visita al Santísimo, estudiaba. Si tocaba comer, comían en torno a las 2:30. Limpiaban con su media hora de descanso, que aconsejaban no irse a dormir. Continuaban estudiando, volvían a clase, retornaban, víspera y a la cama. Vemos la Universidad Pontificia llena de ventanas, ¿verdad? Ahora, no sabemos para qué, porque no se podían asomar. No tenían medios para asomarse y ver lo que pasaba en la calle. Sí sabemos para qué, para que entrase luz, pero se explica. No sabían lo que ocurría afuera. Estaban realmente en una burbuja, salvo por la visita que tenían de seglares a las misas. Dentro de la habitación, ¿qué tenían? Una cama, un pequeño escritorio y a lo sumo una estantería con sus libros, sí, pero eso es verdad, su aguamanil para asear. En muebles es eso. No conocemos ropa de muda. Posiblemente, se entiende, ¿verdad? No se cambiaban habitualmente de ropa. Tenemos el caso del padre Baltasar Álvarez, que fue confesor de Teresa de Jesús. Baltasar Álvarez, incluso cuando iba a celebrar la misa, todo esto de pobreza era para ellos. Para el oficio sí que tenían trajes lujosos de seda. Para la misa ni siquiera se ponía dichas ropas. Hasta que un día un hermano en corrección fraterna le dice que no es él el que se viste y que las tiene que usar. Hasta ahí vemos la pulcritud que tenían, puesto que, imaginen, una iglesia barroca como es la compañía, con su incienso, su oscuridad, sus velas, ese juego de luces, sombra, penumbra, aunque no tienen coro porque la compañía está exenta de coro del oficio coral, con su música,
el canto de la salmodia. Y al final, ¿con qué nos encontramos? El jesuita realmente creía lo que vivía o practicaba lo que predicaba. Era todo un conjunto. ¿Y eso qué hizo? Que en los primeros años de la compañía, por lo menos desde 1548 hasta 1574, un 70% de los hombres que deciden entrar a la orden pertenecen a la universidad. Y un 70 es mucho. Más aún si contamos que entre el otro 30% habría que tener en cuenta personas que no estaban en Salamanca y que les tocaban venir a Salamanca. Es decir, que realmente de propiamente Salamanca, que conociesen a la compañía en Salamanca y que no fuesen universitarios, en el mejor de los casos sería un 10%. Tenemos un caso en el que el jesuita pide salir a socorrer a su madre, y otro en el que pide salir de la orden para socorrer a la hermana. Eran muy estrictos. Les permitían irse de la orden, pero nunca más volver. No los abandonaban, sí que les tenían seguimiento, les ayudaban en todo lo posible, económicamente hablando también, pero no podían volver, nunca más. ¿Por qué? Y a mí me chocó cuando lo leía. No fueron fieles al amor primero. Era lo que ponía la nota. No supieron ser fieles al amor primero. Al final lo que estamos hablando es del enamoramiento de una persona, de un hombre, con la divinidad, y cómo a partir de ese momento organiza su vida de una manera, en pobreza, en ayuno, en castidad, en obediencia, en rupturas del sueño, no eran capaces de dormir una noche entera. Y además cosas más elementales, en verano puede parecer muy estúpido, no se daban aire, pero en invierno no se acercaban a un brasero, no apartaban una mosca. Al final lo que buscaban era un dominio completo del cuerpo, un dominio pleno de las pasiones, también el hambre es una pasión, del sueño, un dominio pleno, para que así quienes le viesen tuviesen la certeza de lo que ellos creían, y era ese amor primero. Como estamos viendo, es una espiritualidad, aunque ya estoy acercándome a la hora, voy a robar 2 minutillos más. Una espiritualidad muy propia de la interiorización. ¿Esto qué quiere decir? Los jesuitas, el Colegio Real, la Universidad Pontificia están en un alto, ¿verdad? Si miramos desde la esquina de la Casa de las Conchas, desde la estatua de Salina, hacia abajo, ¿qué encontramos? Los dominicos. Los dominicos eran partidarios de la razón, de la reflexión tomista, de una reflexión filosófica. Por la razón se podía llegar a la salvación. Los jesuitas dan otra opción, la experiencia personal. Si empezamos a analizar en los documentos, todo esto está muy cercano a la llamada renovación del cristianismo, a la reforma del cristianismo.
Por eso empecé hablando de Alcalá. A la Reforma con anterioridad a Lutero. Todo esto es un intento de renovación que, aunque ahora parezca muy tradicional y que Trento lo utiliza y lo pone en boga, esa unión íntima personal de yo con una divinidad de manera esponsal, donde no he entrado porque intencionadamente he dejado a un lado todo lo que ocurría en la iglesia, pero ustedes solo con esta palabra van a entender que el altar era el tálamo, la cama del matrimonio, y al comulgar ya se producía esa unión íntima que tenía que renovarse diariamente. Era otra respuesta contraria a la que se estudiaba en Salamanca, muy contraria, donde en los debates públicos que había, en los actos académicos, debatían el sexo de los ángeles, y no es una exageración, sino que si realmente fue un ángel masculino, un ángel femenino, el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sexo tenían los querubines? Si realmente en el pesebre hubo una mula y un buey, o si era solamente una alegoría que simplificaba el pueblo judío, el pueblo... Todo eso entendieron que no valía, para ellos no les valía. Como experiencia íntima no les vale. Además, utilizarán, si recuerdan Lutero, un fraile agustino. Un fraile agustino con una visión paulina atormentada por el pecado. Lutero no se terminaba de creer la confesión, confesaba y se daba la vuelta y volvía a confesarse. Le daban la solución, se iba y no había llegado a la puerta y ya estaba bajando de nuevo. Le atormentaba su pecado. ¿Qué es lo que harán los jesuitas con anterioridad a que Lutero avance? Utilizar también esa visión paulina, pero no quedarse en el pecado, sino ir al llamado querigma en él encontrado, que era, muy bien, ya estamos todos salvados. Y eso en Salamanca no había llegado. Abre una posibilidad que rápidamente es utilizada por Teresa de Jesús, sin ir más lejos. Teresa de Jesús llega a Salamanca para que se cree una fundación. Es necesario que se diga una misa, llama a un jesuita para que le diga una misa esa noche. Y así en otras órdenes religiosas. No solo disfrutó la universidad, no solo disfrutó las órdenes religiosas, no solo disfrutó el obispo, que en el siglo XVIII era obligatorio hacer los ejercicios para entrar, para ordenarte, no solo disfrutó las mujeres de la ciudad, puesto que estaban más cercanas a ese carisma, puesto que los jesuitas le enseñaron que al rezar el rosario podían hacer una meditación, controlar la respiración. No es solo un Ave María tras otro a ver que lo terminamos. Además en latín se ve perfectamente: Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesús. Para, respira. Santa María Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostra. Amén. 50 veces. Una tras otra. Es decir, 20 minutos controlando la respiración. Una especie de meditación a la que ya no está solo para los hombres, también para las mujeres. Los pobres tenían una congregación con los caballeros. Es decir, los más pobres de la ciudad y los más ricos juntos. Un rico tenía un pobre tenía un rico. El pobre tenía que rezar por el rico tenía que darle de comer al pobre. Si moría el pobre, el rico tenía que enterrarlo. Si moría el rico, el pobre tenía que velarlo. Pero también tenemos congregación de estudiantes, congregación
de caballeros exclusivamente, donde en Salamanca encontramos mujeres, que estaba prohibido desde Acuaviva. Encontramos congregación del clero. Y el único ejemplo que nos queda, y con eso termino, es la procesión universitaria que sale de la Pontificia. Era el único testimonio actual de esa procesión que salía del Colegio Real, iba al patio de escuela. Es verdad que entraba dentro del patio de escuela, daba la vuelta y volvía. Las imágenes no son, las ropas no son, y no se flagelan los que salen. Pero de resto, día y todo se mantiene. Soy consciente de intentar resumir una jornada en 50 minutos, es regular. Así que para que maticen los descuidos que he podido tener, les doy la pregunta y así me ayudan a lo que he podido dejar en el tintero, intencionada o por descuido. Muchas gracias.